Vamos a profundizar un poquito más en las opciones que tiene el análisis CFD interior, y para eso vamos a partir del ejemplo que ya habíamos trabajado. Si se acuerdan, pues este era un edificio que tiene un invernadero adosado en la fachada sur y habíamos conectado el invernadero con el salón que está aquí mediante dos rejillas, una superior y una inferior. Vamos a llamar a esta zona que está pegada al invernadero, es la zona del salón, y la zona de la planta alta pues vamos a suponer que es una habitación, por identificar a los espacios. Y bueno, pues lo que vamos a hacer ahora, si se acuerdan, era un edificio completamente cerrado. Precisamente lo hicimos así para centrarnos en el movimiento de aire, en ese flujo de aire a través de las rejillas interiores. Ahora vamos a posibilitar que entre aire, que haya intercambio de aire con el exterior, al menos por esta ventana y por estas dos. Para eso vamos a darle la instrucción en la pestaña de openings o aberturas de que haya un horario de operación. Por ejemplo, partiendo de un horario cualquiera, lo vamos a copiar y lo editamos. Copiamos y editamos también el horario y vamos a llamarlo abiertas por ejemplo, de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Entonces tendrían que estar cerradas hasta las 12 y a partir de las 12 y hasta las 18 abiertas y luego otra vez cerradas. Es decir, 6 horas abiertas. Le damos a OK y lo vamos a aplicar este horario recién creado a los 7 días de la semana, haciendo doble clic, y lo podemos llamar aquí ventanas abiertas de 12 a 18 horas. Ese sería el nombre del calendario. Validamos y validamos. Bueno, para no empezar a cambiar las opciones sobre el mismo archivo, vamos a darle a guardar como y lo vamos a llamar abierto. Además es la versión 2. Ya tenemos el horario de operación aplicado a nivel de edificio a todas las ventanas y ahora tenemos que asegurarnos de que hay un porcentaje del área acristalada que se puede abrir. Ahora mismo está al 0%, yo voy a poner el 50%. Y con esto ya tendríamos, desde el punto de vista de las ventanas, la instrucción de que abran esas horas durante todo el año y este porcentaje de apertura. Después, en la pestaña de HVAC vemos que está la ventilación activada a nivel de edificio, pero tendríamos que verificar que a nivel de bloque también está activada para las zonas que nos interesa. Por ejemplo, la habitación que está en planta alta, vamos a activarla. En el invernadero también está activada, aunque el horario esté apagado, y en el salón está desactivada y necesitamos activada la ventilación natural para que la simulación nos muestre resultados. Entonces, dada esta instrucción, pues podemos volver a nivel de edificio y ya tendríamos la orden de apertura de ventanas. Para hacer una rápida comprobación a ver si está todo correcto, podríamos irnos a la pestaña de diseño de refrigeración y hacer un cálculo que es bastante rápido y ver si realmente está considerando esos caudales de aire. Nos centraríamos en la gráfica del balance energético, donde vemos que la curva verde oscura es ventilación exterior y sí que hay unas pérdidas de calor debidas a esa ventilación. Durante el verano, en este caso el 15 de julio, nos está sirviendo como estrategia de refrigeración pasiva. Entonces, incluso podríamos verlo a nivel de zona. Está ventilando la habitación y a nivel de zona del salón también. En cambio, el invernadero, pues como no teníamos asignado un horario, pues no estaría ventilando. Pero en las zonas que nos interesan, que son las habitables, el salón y la habitación, sí que hay una renovación de aire.
Otra cosa que vamos a hacer es probar cómo algunos elementos que nosotros podemos introducir en nuestro modelo, cómo se simulan en el módulo CFD. Por ejemplo, vamos a introducir un radiador. Eso lo vamos a hacer en la pestaña de edición. Nos vamos a ir al bloque de planta baja, que es donde queremos introducir el radiador, y vamos a usar la opción de añadir un ensamble. La opción para introducir objetos o personas se llama Place Assembly en inglés, y lo primero que nos pone, bueno, pues sería una persona, puede ser un ocupante sentado, de pie, puede ser una silla, un escritorio, una mesa. Nosotros vamos a poner un radiador para empezar. Lo primero sería, si está separado del suelo, pondríamos aquí la separación del suelo y luego pasamos a poner sus dimensiones, que va a ser un radiador de 70 centímetros por 70 y 15 centímetros de espesor. Las unidades se ponen en metros. Ya tenemos nuestro radiador y ya nada más es ubicarlo. Vamos a ponerlo cerca del paramento que está junto a la ventana y el ángulo pues van a ser 180 grados. Ese es nuestro radiador. Una vez que lo tenemos, clic derecho del ratón y subimos a nivel de edificio. Ya tenemos en la planta baja nuestro radiador. Para saber que nosotros ahora le vamos a asignar un flujo de calor, para ver cómo se simula eso en el análisis CFD, y para saber qué potencia calorífica asignarle, vamos a hacer una rápida comprobación. Nos vamos a la pestaña a nivel de edificio, nos vamos a la pestaña de HVAC y activamos la calefacción. Verificamos que esté activado en el salón, que sí lo está, y que no lo esté en el invernadero. Como no es un espacio ocupable, pues no lo debería estar. Y con esto podemos irnos a Heating Design para hacer una rápida comprobación de cuál sería la potencia demandada para ese radiador, según las pérdidas de calor que hay en ese espacio. Acuérdense que el cálculo de calefacción se realiza para las condiciones más desfavorables, más frías del año. Y aquí, bueno, pues nos dice que en el edificio la demanda de potencia para calefacción es de 2,74 kilovatios, es decir, 2.740 vatios, pero vamos a ver en el salón, que es la zona que nos interesa, baja a 1.370 vatios. Esa es la potencia que le vamos a asignar al radiador. Entonces lo apuntamos, 1.370, y nos volvemos a la pantalla de edición. Nos ponemos sobre el radiador, es una especie de bloque de componente o elemento, y en el radiador podemos entrar en la pestaña de CFD y decir que nosotros queremos que el CFD lo identifique como flujo de calor. Entonces vamos a poner la opción 3 y le vamos a asignar aquí los 1.370 vatios, que es la potencia necesaria del sistema de calefacción para ese salón. Además queremos que sea un elemento con masa, es decir, que el aire no puede atravesarlo. Y dicho esto, pues el radiador ya estaría. Nos volvemos a la pantalla de edición, al bloque de la planta baja, y podemos insertar más elementos, como por ejemplo una persona trabajando en un escritorio. Podemos ponerlo por aquí y ya lo giramos según interese. Vamos a poner de espaldas a la pared. Ahí estaría. Y luego podemos poner pues un par de personas de pie. Una aquí, por ejemplo, y otra aquí. Y ahora clic derecho y subimos a nivel de edificio. Entonces ya tenemos nuestro radiador. Esto lo vemos en planta baja, una persona trabajando y 2 personas de pie. Y ya podríamos empezar a ver cómo se va a comportar ahora el CFD comparado con la corrida que hicimos anteriormente, en la que no había ningún elemento en el interior y además las ventanas estaban cerradas.
Lo primero es hacer una simulación energética por Energy Plus. Entonces nos vamos a la pestaña de simulación, bueno, a nivel de edificio, para que sea completa, pestaña de simulación, y nos vamos a ir aquí actualizar a una semana de diseño de invierno, Winter Design Week, que es del 20 al 26 de enero. Como es un periodo corto, podemos seleccionar intervalo horario. También convendría verificar que en los resultados tenemos activados los resultados de transferencia de calor, los resultados de almacenamiento de calor a nivel de superficie y de aberturas. Y bueno, pues con esto le daríamos a OK. Va a ser un cálculo que no va a llevar mucho tiempo gracias a que el modelo es sencillo y el periodo de corto pues tampoco es muy largo. Y una vez que tenemos los resultados podemos importarlos al módulo, a las condiciones de contorno de CFD. Estos serían los resultados. Vemos que ha aparecido una curva roja, que es la curva de calefacción. Nosotros nos vamos a centrar en el día lunes 21, para que esté el edificio trabajando al 100% con ocupantes y con cargas térmicas interiores. Y bueno, vemos que esta curva verde pues también son las pérdidas de calor por ventilación. Si nosotros quisiéramos ver lo que está ocurriendo, por ejemplo, a nivel de zona, en el salón, pues vemos que, y además nos podemos centrar en el día que nos interesa, que es el lunes 21. Ponemos aquí que solo nos muestre un día en lugar de los 7, y este sería el domingo 20, pero nos podemos ir con la barra deslizante hasta el lunes 21, que es este día, y vemos pues que en efecto hay un efecto de pérdida de calor debido a la ventilación, y esto pues probablemente sea a través de la ventana que tenemos aquí, orientada al norte. Acuérdense que la orientación norte es 0 grados. Si yo muestro los resultados a nivel de ventana, me aparece que en efecto hay un flujo de calor entrante y saliente que está en torno a 0,2 metros cúbicos por segundo, que son como 200 litros por segundo en las horas centrales del día. Y bueno, pues hecha esta comprobación podríamos incluso visualizarlo a nivel de planta baja, y vemos que aparte del intercambio de aire por las rejillas interiores, está entrando un caudal de más de 300 litros por segundo, probablemente aire calentado con la radiación solar, pero también tenemos las ventanas abiertas, entonces también hay un flujo de aire aquí que probablemente este es aire frío y este es aire caliente. Bueno, pues entonces ya hemos verificado que sí que en efecto hay ese movimiento de aire. Podemos irnos a importar estos resultados a las condiciones de contorno del CFD, y eso se hace a nivel de edificio. Nos vamos a ir a herramientas, y en herramientas nos vamos a las condiciones de contorno del CFD y vamos a importar temperatura y flujos de aire. Para el día hemos dicho 21 de enero a las 14 horas. Vemos que nos da aquí un mensaje de que los flujos no están balanceados, los flujos de aire, el total de aire que entra y que sale no están equilibrados, entonces es muy pequeño ese caudal que está desequilibrado, pero podemos corregirlo. Si le tenemos una ventana, por ejemplo, a la planta alta, y le decimos que corrija ese equilibrio en base al caudal de esa ventana, y nos lo corrige, y ahora ya sí estaría equilibrado el caudal entrante con el caudal saliente. Esta es una operación que no tuvimos que hacer en el ejemplo anterior porque las ventanas exteriores estaban cerradas, entonces los caudales de aire estaban totalmente equilibrados, pero cuando ya hay caudal de aire entrante del exterior, pues normalmente hay que hacer esta pequeña operación de equilibrador de caudales. Una vez que está hecho esto, le damos a OK, confirmamos, y ya estamos en disposición de correr el módulo CFD.
Vamos a poner la vista tipo dibujo en lugar de tipo render, que para empezar es más clara, y vamos a crear un nuevo análisis a través del simulador, del análisis, o sea, del módulo para gestionar los análisis CPD. Vamos a poner que queremos uno nuevo y lo vamos a llamar CPD Interior Open. Vamos a OK. Y ahora actualizamos. Le damos a comenzar. Y entonces a lo largo de varios minutos van a empezar las curvas de todas las variables a ir avanzando con el proceso iterativo hasta que la solución converja en unos valores residuales muy pequeños, ¿no? En un orden de 10 elevado a menos 5. Y hasta que el vector de velocidad también se estabilice en una curva prácticamente horizontal. Entonces vamos a esperar unos minutos a que este proceso termine. Como vemos, después de unos minutos calculando y realizando sus actividades de iteración mediante fórmulas algorítmicas, vemos que la tendencia de la variable de masa pues es una línea horizontal. La velocidad a lo largo del eje X ya parece que se ha estabilizado y algunas de las curvas sí que han llegado a la convergencia, pero en cambio estas dos curvas y la variable masa pues no parece que vayan a alcanzar la convergencia. Entonces, bueno, pues el resultado quizá no sea tan preciso como cuando alcanza la convergencia, pero no nos preocupemos. Podemos esperar a que llegue al final, probablemente siga la misma tendencia, o podemos hacer una pausa y cerrar esta ventana de cálculo y visualizar los resultados tal y como están. Entonces vamos a hacer un plano de corte y ver qué es lo que está ocurriendo. Podemos poner una vista de izquierda y bueno, pues se aprecian los vectores de velocidad, cómo se está moviendo el aire. En un plano cercano al suelo se mueve en esta dirección y después en el invernadero, a medida que se calienta, sube y después tiende a entrar el aire caliente por esta rejilla superior. Ahora que las ventanas están abiertas, pues parece que a través de la ventana superior está habiendo intercambio de aire y también se nota pues una masa de aire frío cercana a esta ventana. Si quisiéramos ver el efecto térmico del radiador, pues tendríamos que hacer un plano de corte justo por el radiador. Vamos a ver cuál es la configuración de los planos de corte. Ahora mismo lo que nos está visualizando es los vectores de velocidad y los contornos de temperatura, es decir, que los tonos de color del azul al rojo corresponden a este a este rango de temperaturas y los vectores pues simplemente están indicando la dirección y la velocidad del aire en función del color de las flechas o de los vectores. Podemos intentar hacer un corte, o sea, a poner un plano de corte que sea por el radiador, de esa forma visualizar cuál es el efecto térmico de ese flujo de aire caliente, ¿no? En efecto, pues aquí se vería en torno al radiador pues una zona roja, ¿no? Se están alcanzando temperaturas más altas en la zona cercana al radiador. Y bueno, pues las personas también somos como pequeños emisores de calor. Consideramos hacer un corte por esta personita que está aquí de pie, pues también podríamos ver cuál es su efecto, ¿no? Térmicamente hablando. Podemos hacer cortes en la otra dirección. Y bueno, pues de esta forma así se visualiza, ¿no? Como estas heterogeneidades que han surgido, que son las personas. De hecho, podríamos hacer también cortes horizontales que casi nos permiten ver, es como casi una fotografía termográfica, ¿no?
bueno, pues sí nos muestran como en un ambiente más fresco, ¿no? En torno a 18 grados, pues hay estos focos de calor que son las personas que están aquí de pie, la persona que está aquí trabajando y por supuesto el radiador, ¿no? También está emitiendo calor aparte del invernadero. Entonces, bueno, lo que vemos aquí es que el análisis CFD es una forma muy gráfica de mostrar resultados del movimiento del aire, de su temperatura, todo lo que vemos numéricamente y en forma de gráficos en el módulo de simulación que se basa en el motor de cálculo de Energy Plus. Con el módulo CFD pues lo vemos de una forma como más intuitiva, ¿no? Mucho más visual. Si esto nos vamos además a una vista de tipo render y hacemos un corte por los sitios que nos interese, pues también tiene un toque mayor de realismo, ¿no? Al verse pues la sección constructiva.